invitado para participar en un evento sobre la influencia de potencias autoritarias en el mundo en las políticas locales. Señor vicepresidente Francisco Santos, bienvenido al Perú y bienvenido a RPP. Pues Fernando, muchas gracias. Y sí, estamos hablando sobre un tema del que no se habla mucho en la región, y es cómo Rusia penetra a través de redes sociales, penetra a través del Social Design Agency, penetra a través de RT. Miren, RT, que es una empresa del Estado ruso, contrató a Correa, le pagaba $14,000. Era funcionario de RT, imagínense. Y todo lo que están haciendo, Irán, que opera de una manera más estratégica, opera con proxies, con Hezbollah, está muy metido en narcotráfico, está muy metido en oro ilegal. Irán, que opera de una manera distinta, ya sus relaciones muy cercana con Bolivia, con Venezuela, construyeron una fábrica de drones en Venezuela. Y China, que es el elefante en el salón. Porque todos creemos que China es una maravilla, y China va a estar, y China tiene muchas oportunidades, pero hacer negocios con China tiene muchas complejidades, y lo que nosotros tenemos que aprender y entender es, yo negocio con China, pero el costo es A, B, C, D y E. ¿Cuáles son esas complejidades? Le cuento una pequeña anécdota de hace 3 semanas en Colombia. El embajador chino estuvo en un evento donde habían 2 vicepresidentes, habían varios cancilleres, y no fue un evento diplomático, fue un evento sobre la ruta de la seda donde les dijo o con nosotros o contra nosotros. China cambió el discurso, con Xi Jinping cambió. China ya no es, digamos, el que construía, sino ahora es el que yo quiero. China está pasando del poder blando al poder muy duro. Hay ejemplos que los vamos a hablar en la conferencia en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en todas partes. China, pues si no hay mucha transparencia frente a los negocios que hacen, son muy corruptos y las empresas son muy corruptas. El caso de Venezuela, donde les prestaron $66 mil millones, 20.000 para reconstruir el sistema energético, y hoy tienen casi que 16 horas de restricción de luz, y se lo robaron los venezolanos, pero también las empresas chinas. Don Francisco, buenos días. Yo quería preguntarle sobre, de acuerdo a su análisis, sobre esta política arancelaria que ha establecido, ¿no?, el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el efecto que cree usted tendrá en la región? ¿Será una situación que traerá efectos positivos, nuevas oportunidades de inversión, de comercio con otras esferas, diríamos así? ¿Traerá una recesión en la región o a nivel de los propios Estados Unidos? ¿Cuál es su análisis sobre esta política arancelaria? Pues tiene distintas facetas. Una es, y eso le va a pasar a México y les puede pasar a ustedes, que el tema de inversión china genera una sobretarifa. Ya en México se está produciendo, ya en México las empresas chinas, y yo me acuerdo que estuve en octubre en México en una conferencia y todos hablaban de China, 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 y yo levantaba el brazo al final y decía, ¿ustedes no saben el problema que tienen? ¿Ustedes no saben que cuando Trump gane o el otro que gane, el tema de China se va a convertir en uno de los ejes de la política exterior? Y no lo entendían. Bueno, hoy muchas de esas inversiones van a recibir otras tarifas distintas, porque hay una política clarísima frente a eso. Hay posibilidades de competitividad. Yo diría Colombia, los países que tienen el 10%, tienen una ventaja competitiva increíblemente frente a otras. Tienen que apresurarse en buscar inversión para poder exportar a Estados Unidos. Caso de Perú, obviamente. Claro, claro. Entonces, Colombia, estamos en el mismo. Colombia, Perú, Brasil, porque nosotros todos somos países que pues no tenemos grandes déficits con Estados Unidos. Entonces ahí hay una ventaja competitiva que va a causar tremendos dolores de cabeza económicos, no te quepa la menor duda. Lo que pasa es que tenemos que entender que el mundo pasado se acabó, que el mundo en el que vivíamos hasta hace 3, 4 años murió, que la globalización hoy va a ser totalmente distinta, que las relaciones van a ser más unas relaciones de poder y de intereses, que el mundo que surgió después de la caída del muro de Berlín ya no existe. Y tenemos que adaptarnos a lo que viene. Parte del foro es eso,
porque vamos a contarles lo que estos países hacen y cómo eso es una tremenda amenaza que va a caer dentro de esa nueva disputa, porque pues yo sí creo que estamos en una Guerra Fría 2.0 entre autoritarismo y dictadura y democracias. Y en ese sentido, pues los países van a tener que jugársela o por uno o por otro, y hay que entender los costos de uno o de otro. ¿Usted cree que Donald Trump encarna los valores democráticos? Pues fue elegido por los americanos, tiene una razón de ser, es que la gente no entiende que la razón de ser de Trump es que es el único que logró interpretar la clase media estadounidense que se proletarizó con la globalización. Un gringo de Wisconsin o de Pensilvania, de Michigan, salía del colegio y entraba a trabajar sin ninguna educación a una fábrica de Ford o a una fábrica de Westinghouse o a una fábrica de US Steel y se ganaba entre 25 y 45 dólares la hora con todos los beneficios. Todo eso desapareció. Y ese joven hoy sale del colegio y tiene que irse a trabajar a McDonald's. El promedio de ingresos en Estados Unidos es 30% más alto que lo que era hace 40 años. Y el desempleo tiene una tasa baja. Está usted repitiendo efectivamente los argumentos de Donald Trump sobre la desindustrialización. Pero eso se ha producido en beneficio de un cambio de la orientación económica general hacia servicios. Mire, Estados Unidos es mucho más poderoso económicamente hoy que lo que era hace 40 años. Yo lo tengo, ha sido un beneficiario de la globalización. Yo en eso tengo. Obviamente eso tiene dos interpretaciones. Es cierta la tuya. Uno, absolutamente cierta la tuya. Y en ese sentido, hoy yo diría que la potencia más grande en la historia que tenemos, que hay en el mundo, en la historia del mundo, es Estados Unidos. Nunca hemos tenido una potencia tan grande y con tanta capacidad, mirando el Imperio Romano y todo eso. Esto es excepcional. Pero la otra parte es que esa nueva economía tiene un porcentaje muy pequeño de ingresos brutales y un porcentaje muy grande de ingresos muchísimo menores. Esa disparidad que uno sorpresivamente debería pensar, oiga, los demócratas son los que la deben capturar, ¿no? El Partido Demócrata se volvió un partido elitista, un partido de las costas, un partido de los privilegios, un partido de la inclusión, la diversidad y eso, y acabando la meritocracia, y no un partido que representaba a los americanos que sufren y que a pesar de esa situación de Estados Unidos no tienen, tienen serios problemas. Trump representó eso. Trump recibió brutalmente más votos negros y latinos de lo que cualquier otro presidente. Entonces tenemos que entender que ese mundo es distinto y está pasando. Y ojo, que eso se va a empezar a aplicar en otros lugares del mundo. Francisco, queremos pedirle, por favor, un minuto para ir a la pausa. Claro. Le dejo una pregunta para justamente después de los comerciales, porque quería saber su opinión, hasta dónde podría llegar esta especie de guerra comercial arancelaria que se ha planteado, ¿no?, a raíz de las medidas de Donald Trump. Porque, por ejemplo, ya Trump amenazó, ¿no?, con imponer un arancel, ¿no?, adicional del 50% a China, ¿no?, si Pekín no retira hasta antes de hoy, ¿no?, los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses. Todo esto en represalia, obviamente, por toda la situación. Pero es que China no es una economía de comercio abierto. Okay. No es una economía de mercado. Hay que partir de esa base. Le pido, por favor, nos espere un minuto. Vamos a la de Colombia. Francisco Santos Calderón le había planteado, don Francisco, la consulta en el sentido de que hasta qué niveles podría llegar esta especie de disputa o guerra arancelaria. En el caso de Estados Unidos, ha amenazado ya con imponer un arancel adicional del 50% a China, si es que China no retira hasta hoy, en el plazo, los gravámenes impuestos a los productos estadounidenses, y esto en represalia, obviamente, por todo este plan arancelario del presidente estadounidense. Mire, lo primero que hay que entender es que China no es un país que tenga libertad económica, o sea, no es un país donde el mercado sea el que opera, no es un país donde las leyes, como que nosotros las manejamos, sean iguales. Es un país de capitalismo de Estado, donde el Partido Comunista manda todo, punto. ¿Tú quieres exportar algo a China? Si ellos lo producen, no vas a poder, punto. Con barreras arancelarias o pararancelarias, punto. Si es algo que a ti que le sirve a China, te abren la puerta, pero te la cierran como se la cerraron a Australia cuando Australia pidió en el 2020, oiga, ¿por qué no averiguamos qué pasó con el COVID si vino de Wuhan? China le cerró al otro día
todas las exportaciones de carbón, de vino. O sea, esto no es Trump. Esto viene de atrás. Tampoco pensemos que China maneja su economía así. Y China creció así y China dice, yo manejo mi mercado, dejo entrar al que me dé la gana y echo al que no, y usted me tiene que dejar entrar todo. Estados Unidos dice, no, qué pena, pero no, ya no. O usted me deja competir en serio, o usted no viene acá y me compite. Fíjese y verá la respuesta de la Unión Europea. Dijo, mire, la van der Leyen dijo, yo negocio perfecto. Si no podemos lograr un acuerdo de negociación, imponemos retaliación. Pero negociemos. ¿Tú cómo negocias un modelo económico con China donde no es libre mercado? Esa es la gran... por eso el riesgo acá. Mire, el puerto de Chancay está en la mira. Ustedes están en la mira. Yo conozco a Mauricio Claver, con quien trabajé muy de la mano en la embajada. Me ayudó muchísimo. Hicimos campaña, yo hice campaña por él para el BID. Lo conozco de cerca, muy cercano. Un hombre muy duro, un hombre que, entre otras, fue el que mandó interceptar el avión de Alex Saab, aterrizarlo en Cabo Verde y llevárselo para Estados Unidos para que después Biden lo soltara. Sí, lo conocemos también acá. Sabemos que ha dicho que todos los productos que salgan de ese puerto serán penalizados particularmente. Eso, sí, comprendemos su posición. Quiero aprovechar del poco tiempo que le queda, porque usted tiene que partir a dar una conferencia a las 9, inaugurando este foro organizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú. Yo quiero preguntarle sobre una experiencia diferente que ha tenido. Usted ha sido un periodista notorio por sus columnas contra la criminalidad. Todavía soy periodista. Pero antes de ser político, ¿no? Y fue secuestrado por un grupo delincuencial muy activo en la época. Estuvo 9 meses en condiciones que generó gran inquietud internacional. Dio lugar a un libro célebre de Gabriel García Márquez, Noticias de un secuestro. Y usted es un hombre comprometido en la lucha contra la criminalidad. Estamos ahora ante una criminalidad de nuevo tipo que es además transnacional. Y tenemos delincuentes colombianos en el Perú y algunos peruanos en Colombia, como hemos sabido estos días, porque la policía colombiana y mexicanos ha detenido, en todas partes. En todas partes. Hemos tenido una detención muy importante de un señor que se hacía llamar alias Dios, según la policía, como dice usted que se creía poca cosa, ¿no? Y según la policía era uno de los jefes del gota a gota en el Perú, que es un mecanismo por el cual los criminales entran a conocer y luego dominar barrios. ¿Qué colaboración hay pese a las malas relaciones políticas entre las policías y qué han tenido de exitoso ustedes en general en Colombia en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada? Mire, hoy mucho menos que antes. Usted no se me acuérdese que nosotros trabajamos con el presidente Lucio Gutiérrez cuando capturaron a Simón Trinidad. Los extraditaron a Colombia y los extraditamos a Estados Unidos. En los 8 años en los que yo estuve en la vicepresidencia y un poco después, eso se derrumbó con Juan Manuel Santos, desafortunadamente, había una colaboración intensa entre las policías de toda América Latina. Nosotros, obviamente, con el Plan Colombia, profesionalizamos y mejoramos muchísimo la inteligencia de la policía. Nosotros, y eso que el Plan Colombia, Estados Unidos ponía el 10%, nosotros poníamos el 90%. 90% de los recursos los ponía Colombia. Y construimos una institucionalidad muy fuerte, o mejoramos una institucionalidad que de verdad empezó a ganarle la lucha al narcotráfico. Perdón, ¿cómo profesionalizaron la inteligencia policial? Porque eso es justamente, diríamos, aquí en el Perú, ¿no?, lo que más se necesita en estos momentos para detectar organizaciones criminales. Trabajamos de la mano con la CIA, con MI6, con todos los servicios de inteligencia que trabajaban, y obviamente ellos necesitan profesionalismo para trabajar con alguien. Llegó Petro y se acabó toda esa cooperación. La CIA salió corriendo, el MI6 salió corriendo, dijeron no. Porque obviamente no existe confianza, pero eso la fuimos construyendo, hicimos muchísimas operaciones con ellos, trabajamos muy de la mano con ellos, se creó una unidad de inteligencia, la DIPOL, la Dirección de Inteligencia de la Policía, que yo diría que era una de las mejores, porque Petro se ha encargado de destruir la institucionalidad policial y militar. Entonces nosotros vamos para atrás, vamos como los cangrejos, pero hay una institucionalidad de todas maneras muy fuerte, un ejército muy fuerte, una policía muy fuerte, con unas estructuras institucionales fuertes, serias, que es la que nos va a permitir cuando salga Petro recuperar y reconstruir lo que Petro destruyó, que fueron 3 generaciones de generales y de coroneles que venían desde tenientes
construyendo conocimiento y capacidad en lucha contra el narcotráfico, en lucha contra las guerrillas, en lucha contra el terrorismo. Eso lo desmontó y nos va a tocar a nosotros reconstruir. Usted fue embajador durante 3 años en su país con Donald Trump durante su primer mandato. ¿Qué es lo que recomienda a nuestros países, independientemente de los gobiernos que tengan, para sobrellevar esta imposición unilateral de aranceles que ha decidido el presidente Trump? Mire, a mí casi me echan de Estados Unidos porque me filtraron una reunión cuando yo era embajador con mi canciller. Alguien la grabó. Donde yo le decía, y eso se daba entonces, hoy no tanto, hoy mucho menos, que había que estar metido en la Casa Blanca, que el Departamento de Estado era una ONG que no servía para nada. Y salió eso y bueno, me trataron de echar. La Casa Blanca no me dejó echar porque yo trabajaba muy de la mano con la Casa Blanca. Y esto lo aprendí del embajador de Singapur, porque yo llegué y dije, necesito aprender qué está pasando. Fui a hablar con muchos embajadores y el de Singapur me dijo, mire, yo hasta que llegó Trump iba cada semana al Departamento de Estado. Llegó Trump, fui hace 1 año. Yo solo trabajo en la Casa Blanca. Entonces, obvio, hoy hay una persona muy cercana a nosotros que es Marco Rubio, que necesitamos trabajarlo muy fuertemente. Landau, el segundo de Marco Rubio, dicho, ahí tenemos unos aliados muy fuertes que hay que buscar la manera de aproximarnos. Pero, ¿quieren hacer trabajo? Se lo dije a una empresa de flores en Colombia que genera 1.000 empleos en Kansas. Les dije, maestro, sáquelos a la calle. Ustedes, estos aranceles, porque ya les clavaron aranceles y los buqueteros le querían cobrar el arancel a ellos y dijeron, no, lo pagan ustedes, porque esto es puesto por ustedes, no por nosotros. Y trabajen con los gobernadores, trabajen con los senadores, trabajen con los representantes de las regiones, porque esa construcción finalmente es la que acaba llegando a Washington. Y muy cercano, y mucho trabajo muy cercano con Washington, con firmas muy distintas a las que antes habían. Son firmas, hoy hay unas firmas republicanas muy cercanas digamos, a los escenarios de Trump, porque el mundo de Washington también cambió. Hoy es más importante la Florida que Washington. Muy bien, señor Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, ex embajador de su país ante Washington y periodista, nos dice desde siempre. Yo pensé que había dejado el periodismo para la política, pero aspiraba a ser candidato presidencial también. No, yo ya hice yo ya estuve 8 años con el mejor presidente que ha tenido América Latina en los últimos 50 años. Bueno, suficiente. En fin, comprendemos su opinión. Muchas gracias, señor Francisco Santos, que tenga una buena estadía en el Perú.